ilusiones que te depararon. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy es sábado 19 de abril de 2008. Como les habíamos anunciado a ustedes en el curso de la semana, hoy vamos a dialogar con el profesor Marco Tulio Nipi Méndez sobre un tema bien importante que interesa a toda la comunidad. Hemos querido hablar hoy del planeta Tierra, como quiera que el próximo martes 22 de abril se estará celebrando a nivel mundial este día precisamente, un día que se dedica para reflexionar sobre lo que estamos nosotros haciendo, lo que le está pasando a nuestro planeta. Profesor Marco Tulio, pues agradecerles habernos aceptado la invitación y darle la bienvenida. Muy buenos días. Sí, doctor Rojas, muy buenos días. Un saludo muy especial para la emisora Manantial Estéreo. Un saludo muy especial para la gente del municipio del Pital. Es bien importante que nosotros, por lo menos el 22 de abril, que es el día, pues así lo ha dicho la UNESCO, el Día Mundial del planeta, entonces pues que hagamos un alto en el camino y hoy pues hacer unas reflexiones, ¿no? Perfecto. Bien, profesor Marco Tulio, para arrancar, y yo sé que es mucho lo que se puede hablar sobre el planeta Tierra, pero pues son minutos valiosos los que vamos a compartir con ustedes, amigos oyentes. Vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible. Profesor, me gustaría preguntarle, ¿usted sí se siente a gusto haber nacido en el planeta Tierra? Hombre, pues claro, es que en estos momentos no a sabiendas de que son miles de millones de estrellas y cada estrella tiene su propio sistema solar, sabemos de que hasta el momento científicamente demostrado solamente existe vida en este maravilloso planeta Tierra. ¿Por qué será que, o qué hacer para que nosotros los seres humanos podamos entender e interpretar desde otra óptica la importancia de que el Creador nos haya puesto a nosotros a habitar en el planeta Tierra? ¿Cómo llegarle a la gente, a nosotros, para que entendamos mejor lo que significa estar nosotros parados en el planeta Tierra? Pues yo voy a traer a colación un mensaje que hace 3125 años dijeron los mayas. Los mayas decían que para nosotros hacia el año 2012, si no hemos cambiado la forma de pensar, pues nosotros desapareceríamos como raza, como especie humana. Y los mayas fueron muy puntuales en decir que el hombre debe estar en paz consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Entonces, cuando el hombre se apartó de Dios, el hombre perdió el horizonte. Entonces el hombre ya no es como hombre, ya no es el ser humano que nosotros queremos que fuera, sino que el hombre se ha convertido en un depredador. El hombre tiene que volver a temerle a Dios, a amarlo, así de sencillo. Profesor, el hecho de que cualquier ser humano se interese por querer el planeta Tierra, por querer su entorno, ¿eso nace con uno, nace con el ser humano, o de alguna manera hay que infundirle el interés y el amor por el planeta? Sí, hay una cosa que es muy, muy importante de advertir, y es la siguiente. Por ejemplo, cuando uno no conoce, pues aparentemente uno cree que lo tiene todo. Cuando uno sabe que cada elemento que hay en el planeta Tierra está ahí puesto para cumplir una función, uno comienza a entender de que uno no es un todo, uno es una parte de ese hilo de la malla de la vida. Un microbio, Marcos Nipi, ningún ser humano puede hacer lo que hace un microbio. Cuando uno comienza a entender la labor de cada ser que está constituido, habita el planeta, entonces uno comienza a darle el verdadero sentido y el verdadero valor al planeta. Por ejemplo, el caso particular, el suyo, profesor,
el hecho de entender más sobre lo que representa el vivir nosotros en este planeta, el conocer el medio ambiente, la ecología, en fin, la naturaleza, ¿eso nació con usted o fue infundido? Pues es decir, eso hay de todo un poquito. Por ejemplo, el hecho de uno, por ejemplo, ir a la quebrada desde niño, eso cala en la gente, ¿no? Y por ejemplo, uno, a medida que uno va creciendo, va motivándose más y va entendiendo más cuál es el valor que representa, por ejemplo, tener uno esa posibilidad de uno irse a divertir, digo yo, a pasar un rato rico en la Yaguilga o en otro lado, porque no solamente uno, yo puedo hablar de que me he ido a bañar a la Yaguilga, sino en el río Magdalena, en el río Orteguaza, en el río Caguán, en el río Caquetá, en otro poco de ríos, que sin duda yo sé que hacen parte de todo un componente a nivel mundial. El hombre, cuando se encierra en su propio cascarón, olvida de que nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente con la Yaguilga, ni solamente con el Pital, una responsabilidad con el mundo. Es que nosotros hacemos una parte muy pequeñita de lo que es el planeta. Si todo el mundo pensara por separado, a mí alguien me decía: profesor, pero ¿qué tanto es quemar una basurita? Y si hay 100 millones de personas quemando una basurita, son 100 millones de incendios que van a perjudicar notablemente al planeta. Entonces no hay que pensar por separado, hay que pensar colectivamente de que esto hay que salvarlo. Yo hacía esta pregunta porque en el curso de su vida como docente, pues ha venido inculcándole a los estudiantes la importancia y el comportamiento que debemos tener nosotros frente a esta casa, que es el planeta que nos dejó la creación, para que cumpliéramos cada uno su misión. Pero entonces uno ve que con toda esta enseñanza que usted ha hecho desde el punto de vista ambiental con los estudiantes, pues uno diría, bueno, hombre, aquí el Pital debiera ser más consciente sobre la necesidad y la obligación que tenemos nosotros con el planeta. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿es que debe nacer entonces nace con el ser, o además de eso, usted desde su percepción, profesor, cómo vislumbra el futuro, digámoslo acá, hablemos del Pital, sobre el comportamiento de los habitantes frente a su entorno? Mire, aquí hay una cosa muy importante, por ejemplo, la casa, el hogar es parte fundamental en la educación, en cualquier tipo de educación, ya sea de tipo social, cívica, ética, moral, ecológica, religiosa. Si un niño ve que el papá bota papeles al suelo, el niño aprende a botar papeles al suelo, y por mucho que en el colegio o en la escuela le digan que eso está mal hecho, sería muy difícil de erradicar esa práctica. Se enseña con el ejemplo también. No es decir, ha sido una tarea difícil hacer de que la gente, pues sí han habido cambios, yo no digo que no han habido cambios, pero lo que uno espera no son los cambios significativos. Han habido cambios. Estamos marchando a paso muy lento, pero estamos marchando, que ojalá no sea tarde, ¿no? Profesor, mirando el comportamiento nuevamente de los seres humanos frente a su planeta, al planeta Tierra, ¿cuál es la manera en que el hombre actúa en contra de ella? Es un hecho que sea visible y que sea un comportamiento reprochable de los que a diario el ser humano hace contra la Tierra. Habría como deslindar unas cosas. Por ejemplo, un acto muy pequeñito, muy pequeñitico, es botar papeles al suelo.
Eso es un acto que la gente dice, pues, ¿qué tanto es? Eso lo hacemos casi, yo ya no lo hago, pero yo también lo hice. Aparentemente ese acto es insignificante, pero hay cosas gravísimas que le están haciendo al planeta a nivel mundial, gravísimas, gravísimas, gravísimas. Y lo que más azara es las potencias que tienen en mano la posibilidad de parar esto, no lo hacen porque están plenamente comprometidas con multinacionales. Por ejemplo, veía yo y leía en el periódico del Tiempo del Domingo de hace 8 días, el gobierno de Canadá autorizó la matanza de 350,000 focas. El argumento del gobierno del Canadá era el siguiente: nosotros somos un país soberano y podemos hacer y deshacer con nuestros recursos naturales. Entonces, un país que se cree, un país que uno dice que es un país altamente tecnológico y altamente desarrollado, con ese tipo de apreciaciones, entonces uno dice, hombre, ¿uno qué va a pensar de un país que se muere de hambre como el África, un continente como el África? Eso era una razón que ellos arguían. Y otra razón que ellos arguían, que es la más estúpida de todas, es decir, ellos que mataban las focas porque el principal alimento de las focas eran los salmones, y los salmones eran una línea económica para el Canadá. Entonces, que los salmones habían desaparecido porque las focas se los comían, y resulta que las focas, solamente el 3% de la alimentación de la foca son los salmones. Los salmones han desaparecido es por la sobreexplotación que le han hecho. Decir eso es como yo en este momento echarle la culpa al pájaro carpintero por la deforestación. Exacto. Ayer me tomaba yo un Gatorade ayer por la tarde y me ponía a mirar yo el frasco ese plástico, y acordándome de la entrevista que teníamos hoy con el profesor, decía yo, ¿en qué medida? ¿Cuántas personas estarán en el mismo tomándose un Gatorade en un envase plástico? Va a la basura, primero en la bolsa donde me lo vendieron y el frasco plástico. Entonces se pone uno a pensar, ese plástico, ¿cuánto dura en degradarse, profesor? Voy a hacer una apreciación de por otro lado. Ajá. Si nosotros lográramos, es decir, voy a deslindar. Existen basura que se puede reciclar, o sea, reutilizar, y existe basura que se puede biodegradar, pues también se reutiliza en un proceso químico y físico en la tierra. Aquello que es reciclable, como el plástico, como los vidrios, como latas, el periódico y otros tantos, si nosotros lográramos que la gente tuviera, es decir, la gente sí conoce esto, pero la gente es perezosa, le falta es cambio de actitud. Y en los municipios de todo Colombia y del mundo que se diera eso, en países como Suecia, como Suiza, como Finlandia, como Bélgica, esto se hace. La gente en la cocina, hay 2 recipientes, una para lo biodegradable y otro para lo reciclable. Y el municipio efectivamente también tiene ese tipo de... Entonces, lo biodegradable sacan humus, y lo reciclable vuelve y lo reutilizan. Por ejemplo, un plástico se demora alrededor de 250 años en biodegradarse. 250 años. Eso quiere decir que si nosotros botamos un bote de Gatorade, son 250 años contaminando el planeta. Estamos hablando de solamente un elemento, uno nomás. Uno, sí. Uno nomás. El vidrio, si han descubierto vidrio de siglo IV antes de Cristo, o sea que un vidrio se demora alrededor de 2000, 2500, 3000 años en biodegradarse, a daño que nosotros le hacemos cuando reventamos un vidrio.
Es que eso es importante, precisamente cuando tocaba el tema de la basura. Y cuando uno empieza a tomar un poco de sensibilidad frente al comportamiento que debe uno tener con el planeta, pues uno se hace precisamente esa pregunta: ¿yo qué hago? Si yo quiero la naturaleza, quiero la tierra, ¿yo qué hago con este envase, con este vidrio, con este plástico? Pero es una buena manera lo del reciclaje, una forma. ¿Es difícil que en un municipio como el nuestro lleguemos nosotros a esa cultura, profesor? Sí, es difícil. No imposible, es difícil. Yo siempre he sostenido que todo lo que uno hace, voy a decir una frase de Nicolás Maquiavelo aquí, ligerítica. Nicolás Maquiavelo decía: el hombre por naturaleza ni es bueno ni es malo, pero sí puede ser lo uno o lo otro. Eso quiere decir que en manos de cada persona está el cambio de actitud. Falta voluntad. Yo conozco gente aquí que le he dicho: hombre, ¿para qué tumbas ese palito a la orilla de la quebrada? Y me dicen: pero allá arriba tumbaron 5 y nadie dijo nada. Es decir, es como un reto tonto, ¿no es cierto? Un reto bobo. El problema es que la gente que más tumba es la gente que más necesita. Ese es el gran problema. Para continuar con las basuras, la quema de llantas, profesor, aunque uno cree que pues en el hospital no ocurre eso, pero hay algunas paneleras, si se le llaman así, o donde sacan panela, para ser más claros, utilizan la llanta. Esto es un contaminante duro. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están utilizando llantas, por ejemplo, para meterle a los hornos de la panela? Sí, mire, ellos aplican la misma tecnología que aplican las multinacionales. Utilizar, es decir, gastar menos para ganar más. Esa es la política de las multinacionales. Una llanta ya es una llanta dañada, ya no se puede utilizar, como llaman los gringos. El primer uso de la llanta salida del almacén es el rodamiento, es el primer uso. Pero el hombre es muy astuto, encontró un segundo uso. El segundo uso es calentar hornos. Y a daño que hace quemar una llanta. La llanta es decir, los compuestos de la llanta también hacen parte de los hidrocarburos, que usted sabe que el hidrocarburo, o sea el petróleo, es el principal contaminante del planeta Tierra. ¿Qué hay que decirle a esa gente? Hombre, decirle uno no quemen es como yo decirle, ojalá que estén escuchando, ¿no? Es como yo decirle a una persona: deje de beber agua. Cuando no hay conciencia plena del daño que nosotros hacemos, cuando nosotros reconocemos que hacemos daño, es muy difícil cambiar. Y es más, esas llantas tienen por dentro unos alambres, y esos alambres quedan a alta temperatura, y he visto esos alambres después de quemados tirados en charcos de fuentes de agua. Es decir, se tiran el ambiente porque queman la llanta y rematan tirando ese contaminante a la fuente de agua. Y lo que es peor, se sirven de esa agua para los otros oficios. Oiga, hemos llegado a la degradación del fenómeno humano. Hemos llegado a la degradación. Es decir, es como si yo viviera de un pozo de agua, tomara agua, me orinara en el pozo de agua y al otro día tuviera que volver a beber del mismo pozo de agua. Y ponemos estos ejemplos acá en el Pital, no nos estamos yendo lejos, para que los oyentes tomen conciencia de que todo esto está sucediendo acá en el Pital. Y como sucede en el Pital, imagínense ustedes en cada uno de los lugares del planeta, porque todos infortunadamente somos contaminadores del medio ambiente, por acción o por omisión, pero estamos atentando contra nuestro medio ambiente. Esto de las basuras, y habría que hablar muchísimo, pero vamos a tocar otro tema, profesor, lo que tiene que ver con las quemas. Las quemas todavía existe la costumbre de que quemar no afecta para nada. Todavía es una costumbre de algunos
campesinos de quemar las tierras. Alguna vez usted, profesor, aquí nos hacía un análisis bien interesante sobre lo que significa quemar la tierra. Yo quisiera que usted nos refrescara la memoria explicándonos ese proceso en el cual sufre la tierra cuando se le prende fuego a ella. Bueno, mire, Toñito, yo en aquella época hice una reflexión de este tipo. Yo decía que nosotros estamos en un municipio donde más o menos la temperatura ambiente, es decir, promedio son 22, 23, 24, 25, 26, 27 grados. Y decía yo también que cuando estaba esa tierra pelada, expuesta a esos rayos del sol, más o menos subía a 70, 80 grados de temperatura. Y cuando se le mete candela a un monte, la temperatura alcanza a subir hasta 700 grados de temperatura. A esa temperatura, el daño que se hace hasta 20 centímetros de profundidad. Y la capa vegetal que tiene Colombia, capa vegetal, o sea, la capa que sirve para producir comida, el mejor terreno que existe en Colombia son en Nariño, que hay hasta 30 centímetros de capa vegetal. En nuestro municipio la capa vegetal no alcanza a dar 15 centímetros. Con esas quemas, entonces, todos los microorganismos que están en esa capa, porque están en esa capa, desaparecen. Entonces la gente dice, oiga, qué raro, ¿no? Sembré maíz, quemé y sembré maíz y se dio el maíz. Vuelvo y quemé y ya no se dio igual. Vuelvo y quemo y ya es mínimo. Y la cuarta ya no hay cosecha. ¿Por qué? Porque aquellos microorganismos, bacterias, hongos que están dentro de la capa vegetal han desaparecido por las pocas quemas que se van haciendo continuamente. Es decir, estamos volviendo el planeta un desierto, poco a poco. Además, profesor, de la flora y la riqueza silvestre también que se afecta con una quema. Claro, imagínese usted cuando uno quema un monte, ahí van a ver, por ejemplo, si hay borugos, pues, si hay nidos de torcasas, si hay huevitos, si hay animalitos pequeñitos, todo eso desaparece, las culebras, todos esos animalitos desaparecen. Y rompen la cadena. Yo al principio decía que todos los seres vivientes que vienen en el planeta venían a cumplir una función. Muerto, mire, en el Amazonas existe un árbol que le llaman blanquillo, y hay un mono que le llaman churuco, que ese mono solamente come pepas de ese árbol llamado blanquillo. Y las únicas pepas que nacen no son las que van del palo a la tierra, sino las que pasan por el tracto digestivo del mono. Cuando el mono defeca, es la única pepa que nace y se convierte en árbol. Mire qué cosa, si desaparece el árbol, desaparece el mico, porque es la única fuente de comer él. Y si desaparece el mico, automáticamente debe desaparecer el árbol. Fíjense ustedes. Y un ejemplo tan sencillo, y esto hace parte de la misma cadena que la naturaleza, pues desde su existencia, pues ha venido creando. Entonces se rompe, ¿no?, ese ciclo con un acto de esto. Es como uno quitarle a una escalera un escaloncito. Y entonces comienza, es decir, cuando se rompe un escalón de la cadena alimenticia, es el comienzo del fin. Bien, esto en cuanto a las quemas. Profesor, por su experiencia, por el tiempo que usted lleva en el municipio del Pital, ¿usted cree que aquí se ha entrado ya la cultura de la no quema, comparándolo en proporciones, comparándolo con otros años? Yo me siento satisfecho porque la gente ha cambiado la forma de pensar, y yo felicito a la gente que ha hecho eso. Quedan por ahí uno que otro pirómano, y sé que
En 2-3 años esto debe de desaparecer, no por la presión de las autoridades, sino por el convencimiento propio. Y yo creo que si nosotros, el pueblo del Pital, la gente del campo, la gente que vive al pie de las cabeceras de los nacimientos, a las orillas de las quebradas, dejamos un poquitico la pereza y hacemos las cosas como deben ser, yo creo que en 30 años hemos garantizado el agua para el municipio. Pero eso es un cambio, no tanto cambio de las autoridades, es más de la persona, es más del convencimiento de la gente, de aprender a querer. Es que si yo tumbo un árbol que queda a la orilla al lado de mi casa, estoy exponiendo mi casa a altas temperaturas. Si lo dejo ahí, mi casa será fresca. Yo no sé cómo la gente pensará, ¿no? Si le gusta la calor o le gusta la frescura. Hago ese tipo de comparaciones sencillas. Se pueden hacer otro tipo de comparaciones, pero hago de las más sencillas, son esas, para que todo el mundo comprendamos. Hablemos ahora de la tala, profesor. Cuando usted hablaba de trozar un árbol, como lo decimos, vamos a recordar más adelante la promoción que tenemos nosotros acá para concientizar el amor por el medio ambiente. ¿Qué le significa al planeta trozar un árbol? Bueno, nosotros tenemos, yo hablaba de que cuando uno conoce, uno ama. Cuando uno ama, respeta. Cuando uno respeta, perpetúa. Resulta que nosotros no sabemos cuánto oxígeno consume un ser humano al año. Un ser humano consume al año 240 litros de oxígeno. 240 litros de oxígeno. 2 árboles frondosos, eso es lo que producen en el año, 240 litros de oxígeno. O sea, tumbar 20 árboles es quitarle el oxígeno a 10 personas. Pero resulta que en Colombia no se tumban 10 árboles. Colombia es de los países que más árboles tumba. En la región del Araraquara, en la región del Pacífico y en la región del Amazonas. Estoy hablando de talas no de 10 árboles, sino de 5.000, 6.000, 7.000 hectáreas. Colombia está a nivel mundial entre los países de la lista roja hacia el año 2030, quedar con el 50% de agua que tiene, después de ser nosotros el 4º país del mundo en agua. En este momento estamos en el puesto 17. En Colombia se secan 4 quebradas diarias. Profesor, en cuanto a oxígeno, lo que significa el árbol, hablemos ahora que toca el tema del agua. ¿Qué significa qué significado tiene, mejor dicho, para la producción de agua un árbol? Bueno, nosotros tenemos mal enfocado el tema de que el árbol daba agua. Eso es mentira. El agua está en el planeta. El agua se encuentra en los 3 estados líquidos, estados de la materia, que es el líquido, que es el gaseoso y es el sólido en el hielo. Para dar una información a nivel pues muy general, el agua dulce del planeta solamente es el 0,1%, no es ni el 1% de todo el agua del planeta, solamente el 0,1%, que está representado en los glaciares del Polo Norte y del Polo Sur, en los glaciares de todos los nevados de todo el mundo, en los lagos dulces de todo el mundo, en los ríos y quebradas de todo el mundo. ¿Qué es lo que hace un árbol? Un árbol lo que hace es lo siguiente: mantener el nivel tanto de la temperatura a nivel mundial del ambiente, como un microclima que él mismo crea. Entonces la humedad que el árbol ayuda a tener en el medio, eso es lo que hace de que permanezcan a disponibilidad el agua que está a manera de vapor. Una vez que llueve, ¿qué es lo que hace el árbol? El árbol lo que hace es regular la cantidad de agua que cae al suelo. Por ejemplo,
En un bosque lo que hace el árbol en un bosque es, primero, cuando cae el agua en torrentes, las hojas minimizan el golpe contra la tierra, entonces no produce erosión. Esas gotas caen suaves a la tierra y a través de las raíces de los árboles penetran a los acuíferos. Los acuíferos son como unas piscinas de agua que hay dentro de la tierra. Cuando pasa la época de lluvia, entonces quedan esos acuíferos repletos, llenos de agua. A medida que va calentando el sol y a medida que se va poniendo, habiendo más calor en la tierra, se va resecando la tierra y va permitiendo que haya entre la raíz del árbol y la tierra hayan unos vacíos. A través de esos vacíos, esos acuíferos drenan el agua hacia las corrientes. Por eso es que cuando los acuíferos están llenos, llega la época de verano y los niveles de agua no se reducen, se mantienen los niveles de agua. Qué hermoso, es decir, el cumplimiento del árbol tan hermoso en todo el proceso hídrico, en todo el ciclo hídrico que tiene el agua. Profesor, por eso la explicación en las crecientes, seguimos con el ejemplo en el municipio del Pital, las crecientes de la Yaguilga, que a uno le da gusto cuando la ve con buen volumen de agua, pero es cuando caen aguaceros fuertes, pero no duran ni un día y después vuelve y desaparece el agua. Quiere decir, profesor, que si la cuenca de la Yaguilga tuviera más árboles, esa agua no se vendría así tan rápido y se conservaría más. Claro, automáticamente. Por ejemplo, yo sí recuerdo cuando, por ejemplo, yo tenía 16 años, que la quebrada crecía y duraba 15 días, esa quebrada llena. Ahorita crece y el creciendo pasó en 1 hora. Eso obedece que sus riberas y sus cabeceras están deforestadas. Y la gente, por ejemplo, compró una finca y entonces le dicen, bueno, tiene 5 de rastrojo y en pasto tiene tanto, en fin, 5 hectáreas. ¿Se justifica que en el Pital, o hablemos de colonización en el Pital todavía, a estas alturas, que se tale, que se tumbe rastrojo, que se tumbe bosque para siembra, o cómo mantener ese equilibrio? Nosotros estamos pasando por la etapa del consumismo. Los indígenas de hace un tiempo, ellos solamente vivían para el día. Por ejemplo, ellos vivían de pescar, vivían de cazar, y lo más importante, el indígena duraba 8 días detrás del habichucho que iba a cazar y se daba cuenta si era hembra. Si era hembra, no la mataban. Si era un macho joven, tampoco lo mataban. Mataban el macho viejo con el argumento de que el macho viejo ya había cumplido su ciclo. Y hoy en día uno ve gente que mata venados y venadas que están preñadas, que están cargadas, y no les importa nada. Mire, la chamba era una cantidad de tierra donde la cantidad de venados era bárbara. Llovía la chamba, había culebra, cascabel cada metro que uno caminaba. Hoy en día no se encuentra sino puro los testigos mudos de que había venados, las fuentes secas y lleno de raspayucos, porque el hombre hasta la saciedad eliminó ese animalito en esa región. Tala y caza. El Pital, ahora usted toca ese tema, profesor, hablando, pasamos ahora a la caza. Le dice uno a la gente, por ejemplo, que no mate un borugo, que eran muy comunes, los venados en el Pital. Yo creo que en esa época le decían, no, pero si hay hartos. Ahora ya no creo que hablemos de esos animales. No, acá. Es que no hay ni armadillos. Es posible que haya uno que otro por ahí escéptico, le digo yo a eso, que digan, oh, pero allá en la finca mía hay. Eso es una forma de eludir la responsabilidad. Yo, por ejemplo, critico
que maten una chucha. La gente dice, pero es que la chucha se come las gallinas, se come los pollos. Pero profesor, ¿cuál será la justificación de que esos animales tengan que venirse ahora al pueblo cuando no es el hábitat de ellos? Sí, mire, voy a decir algo, dos cositas que son, es decir, como para responder la pregunta, Toñito, pero a nivel mundial. En un principio se dijo que la peor enfermedad del mundo era el cáncer. Y efectivamente el cáncer ha cobrado muchas vidas a nivel mundial. Después apareció el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el SIDA. Y el SIDA ha cobrado, desde que apareció, el SIDA siempre ha existido. El virus del SIDA siempre ha existido desde los comienzos del planeta Tierra. Y el virus del SIDA lo tiene un mico verde de las selvas del Congo. Y ya se encuentra entre nosotros. Y es un virus que no es del hombre, es de un mico. La pregunta es, ¿cómo hizo ese virus para llegar y establecerse en los hombres y matar tanta gente? Pues sencillamente atropellaron los nichos ecológicos de esos animales y ellos tienen que salir poco a poco a buscar su alimento. Entonces, destruyeron el nicho ecológico de un orangután. Entonces, el orangután ya en ese nicho que le destruyeron ya no encuentra comida. Entonces tiene que irse más adentro. Y más adentro encontró al mico verde, al mono verde. Y lo consumió. Y a través de la cadena trófica se contaminó el orangután. Y los nativos de la región mataban orangutanes para su subsistencia. Y a través de la cadena trófica pasó al hombre. ¿Ya? Pero no es por falta de comida, sino por haber hecho presión sobre los nichos. Ahora viene otra enfermedad más bárbara, más mortal. Es la enfermedad del siglo XXI, se llama el ébola. Y es producida por un mosco que solamente se encuentra en el río Lavas, en las selvas del Congo. Como ya destruyeron eso, entonces el mosco ya sale más afuera, y más afuera, y más afuera, hasta que nos pica a nosotros y podría ser la pandemia del siglo XXI, el ébola. Siempre consecuencia de romper esa cadena, ¿no, profesor? Siempre. Bueno, hablamos ahora de lo que puede significar entonces, y hablábamos temas para muchos sencillos en la medida en que lo retomamos acá como un fenómeno que está ocurriendo en el Pital, pero que es un espejo para el mundo. Esa tala, esa quema indiscriminada, esa caza, esa contaminación del aire, de las aguas, botar basuras, todo esto ha traído como consecuencia de que hoy se hayan prendido las alarmas a nivel mundial por la agonía del planeta Tierra. Usted, profesor, sí es un convencido de que con la actitud del ser humano, ahora sí estaremos pensando en una catástrofe planetaria. Miren, decían los mayas, yo le creo mucho a esos indios, que si el año 2012 el hombre no se ponía en paz consigo mismo, con la naturaleza, con los demás y con Dios, desaparecería como especie pensante. Y uno se pone a ver los programas que da Discovery Channel, y los animales que más capacidad de adaptación a cualquier medio son las ratas, las cucarachas. Es más, hay un científico que asegura que en una conflagración nuclear los únicos sobrevivientes serían las cucarachas. Y uno se pone a analizar, esos animales pertenecen a cualquier medio, se han encontrado en la Antártida,
y se han encontrado en fondos marinos también ya. Es aterrador lo que le puede pasar al planeta si seguimos, es decir, ya le está pasando, ya le está pasando. Miren, Estados Unidos ha sido azotado en el año del 2005, fue azotado por 14 huracanes, todos fuertísimos. Bangladesh y la China ha sido azotado con las mayores inundaciones del mundo. En Toronto, en Nueva York, hacía 300 años no nevaba y ya está nevando. Y cae nieve con un espesor de más o menos 2 metros. Y hay regiones del Japón, y hay regiones del Sahara y del África que hace 14 años no llueve. Entonces el clima está enloquecido. Entonces la lluvia por un lado daña una cosa y la sequía por otro lado daña la otra. El problema es el hambre que va a existir a nivel mundial, es bárbaro. Y detrás del hambre, gente con hambre, ¿qué hace? Levantarse y se van unos contra otros y desaparece. Es decir, nos vamos a matar unos contra otros. Yo decía una vez en una charla por allá, yo no me acuerdo la vereda, en el 79, que la Tercera Guerra Mundial era por agua. Y ahí vamos. Y eso se va a dar. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver si ubicamos el tema El Progreso de Roberto Carlos para invitar a los oyentes a que lo escuchen, o Ecológico de Ana y Jaime. Y antes de ese, pues vamos con la pauta, con la promoción que nosotros, con la cual invitamos a los oyentes a cuidar nuestro medio ambiente, el de las bestias humanas, que a algunos no les gusta y a la mayoría nos gusta. Vamos a escuchar esa pauta de bestias humanas, Ecológico. Es una pausa para tomarnos un delicioso Opi Café y ya regresamos hoy con el invitado al banquillo, el profesor Marco Tulio Nipi Méndez.